Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Yo no pedí ser un dios, maldita sea. Autor en Macaoru Sinopsis. Odio a la mayoría de los dioses griegos. Son arrogantes, altisonantes, golfos y unas perras entre las perras. Pero por desgracia, no tengo más opción que vivir en la misma época que ellos, y para colmo, como parte de su linaje. No me resigno a esto. Niego este maldito cuerpo, este nombre, este destino, y ser feo. Con un grito al aire, maldije al mundo y a mi linaje mientras miraba mi medio sistema de consolación, listo para proclamar mi objetivo. Oye, Efes, no. Yo, Crow, entiendo que mi cuerpo y mi papel en esta vida tienen limitaciones. Tras una larga vida de penurias, de tener que lidiar con todo lo que me dieron por obligación al nacer, entiendo algo con absoluta certeza. Mientras tenga este cuerpo, este nombre y esta divinidad, estará encadenado a esta mierda. Por eso, desde ahora, rechazo mi divinidad. 36. Ascendiendo a la secuencia intermedia es tan horrible. Ese fue mi primer pensamiento al ver las armas con las que, supuestamente, enfrentaremos a un monstruo esta noche, o la próxima. Frente a mí, había dos barriles cubiertos con tela barata y unas mechas que parecían gritarme mal hecho. Bueno, no es tan horrible, intentó defenderlos Eris, con poca convicción. Eris, si vas a mentir, hazlo bien, refunfuñó Gehrman al ver la cara de su compañera, que traicionaba cualquier intento de optimismo. Yo en realidad, empezó a justificarse ella, pero no alcanzó a terminar. La detuve con una mano sobre su hombro y un movimiento de cabeza. No hacía falta seguir, bastaba con verlos para saber lo mal hechos que estaban. Eris se deprimió en silencio. Bonito o no, lo importante es lo que harán, dije mientras repasaba los tres barriles. Aunque, creo que les añadiré un extra. Me acerqué a ellos, preparándome para usar la habilidad de mi secuencia. Sin embargo, antes de activarla, me vino una idea. O mejor dicho, el recordatorio de algo que estaba posponiendo. Podría ser arriesgado, incluso peligroso, pero tentador. Antes de hacer esto, ¿podrían irse un momento? Pedí mirando a mis dos compañeros. Me temo que lo siguiente podría ser algo extraño. ¿Vas a probar algo peligroso?, inquirió Gehrman, entrecerrando los ojos. No los pensarás detonar aquí, ¿verdad? Eris ya empezaba a sudar frío. Ni una cosa ni la otra, aclaré, serio. Solo pienso hacer algo que estaba posponiendo, y prefiero que no estén presentes durante el proceso. Si funciona y nada ocurre, perfecto. Si no, temo que podrían sufrir reacciones adversas. ¿Vas a usar algún veneno o material tóxico?, preguntó Gehrman, frunciendo el ceño. Si te soy sincero, eso se queda pequeño. El silencio cayó como una losa. Antes de que Eris pudiera protestar, Gehrman la cargó al hombro como a un saco de grano y empezó a alejarse, sin dar espacio a discusiones. Espera, Gehrman. Crow podría estar en peligro, gritó Eris, pataleando. Descuida, ¿sabe lo que hace?, replicó él con una calma que no convencía del todo. Y si dice que es venenoso o perjudicial para nosotros, le creo. Se giró una última vez para verme. No hagas una estupidez. Aún tienes demasiado por hacer. Levanté el pulgar en respuesta. Cuenta con ello. Cuando ambos se marcharon, probablemente rumbo a Corinto, quedé a solas frente a los barriles. Respiré hondo, abrí la interfaz de mi sistema y la notificación apareció. Secuencia 8. Racionalista desea ascender a secuencia 7. Dudé por unos segundos. El camino del ateo sin duda no era el más fuerte que hubiera visto, incluso diría que era más defensivo, pero, pensando en lo que se avecinaba, supe que debía subir la secuencia cuanto antes, aun cuando sabía que de la secuencia 7 para adelante podrían pasar cosas no deseadas. Sube la secuencia. Confirmación exitosa. Ascendiendo. Con estas palabras el ascenso de secuencia llegó, y con él también llegaron los susurros. Decenas, cientos, colándose en mis oídos. Me sobresalté. Nunca antes los había notado, o quizá nunca me había permitido escucharlos.
Y mientras los susurros me llegaban como olas de una marea, el mundo cambió de golpe. El cielo azul se volvió blanco. Las piedras volcánicas perdieron todo color. La realidad misma se redujo a un boceto en blanco y negro, un trazo en movimiento. Y, de golpe, antes de que pudiera apreciar mejor todo esto, los colores regresaron. Todo volvió a ser como antes, aunque yo sabía que no era igual. Me quedé desconcertado en mi lugar, estaba mareado y confundido. ¿Qué había visto realmente? ¿Una grieta en la tela de la realidad o solo un delirio? Din. Felicidades. Ha alcanzado la secuencia 7. Secuencia 7. Refutador, habilidades desbloqueadas y mejoradas. Mundo lógico LV7. Tu incredulidad puede resistir poderes místicos, debilitando rituales, sellos y encantamientos cercanos. Pensamiento lógico LV7. Tu razonamiento y velocidad de análisis se incrementan. Semilla LV7. Puedes plantar una semilla de incredulidad en tus aliados, otorgándoles negación frente a milagros o poderes no lógicos. Silencio de la razón LV7. Corta hechizos menores o situaciones anómalas, demostrando su incoherencia según tu sentido común. Silencio de la razón, murmuré el nombre de la nueva habilidad. A diferencia de las anteriores, esta lucía prometedora, por no decir que era uno de los poderes más rotos que recordaba de mi vida pasada. Un poder capaz de alterar la realidad misma, el poder de tener la percepción de la realidad alterada. Aunque también podría ser un arma de doble filo, añadí en voz baja, volviendo a concentrarme en el problema real. ¿Había cambiado mi cuerpo? Una vez pasó el vértigo, caminé hacia el mar. Me quité la ropa y observé mi reflejo en el agua. Nada. Ni un cambio aparente. Eso me reconfortó, aunque al mismo tiempo me hizo sentir que lo peor aún estaba por llegar. Sabía lo que significaba estar en este punto. La secuencia 8 era el último eslabón de las secuencias bajas. De las 7 a las 5 entrabas en las intermedias, el verdadero inicio del cambio de los Beyonders. Y con ello, las mutaciones. La bruja, por ejemplo. Al llegar a la secuencia 7, su cuerpo cambiaba de sexo. El boticario, en cambio, mutaba hasta convertirse en vampiro, entre otros, cada uno más raro o grotesco que el anterior. Parece que no tengo cambios, suspiré, aliviado, mientras bajaba la cabeza para ver mi reflejo y la máscara en mi rostro. Plop. Un sonido húmedo, viscoso, plano, como el golpe de un pedazo de carne cruda contra algo, sonó en el momento que bajé la mirada nuevamente. No venía del mar. Ni de los alrededores. Venía de dentro de mi máscara. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. La incomodidad creció como un veneno en mi pecho. Con lentitud, llevé una mano a las hebillas de la máscara. Dudé. Respiré hondo. Las desaté. Las sostuve aún contra mi rostro, debatiendo si debía quitármela. Pero entonces sentí algo cálido resbalar por mi cuello, líquido, espeso. Y recordé que no me quedaba otra opción. La retiré. El mundo se paró de golpe. Y un ruido punzante, como un pitido que me taladraba los oídos, empezó a resonar en mi cabeza. Todo por lo que vi en mis manos, en el interior de la máscara, había dos cosas redondas, blandas, bañadas en carmesí. Estaban conectadas por hilos de nervios y tejidos palpitantes que parecían arrancados recientemente. Eran mis ojos. Se me había caído. No tenía ojos, pero extrañamente aún así podía ver. Esa era la única certeza. Me volví hacia el mar y observé mi reflejo. Lo que me devolvió la superficie no fue distinto a lo que siempre odié, mi propio rostro. Pero ahora había cambiado. Ya no era grotesco por su fealdad, sino por lo incompleto. En el lugar de mis ojos, solo quedaban dos huecos oscuros, llenos de grietas, como un cascarón resquebrajado. Parecía el rostro roto de una figura, o de una muñeca de porcelana rota. Me quedé mucho tiempo allí, contemplando esa imagen. Una sensación extraña, incómoda, contradictoria, me recorría. Siempre había detestado mi cara más que nada en el mundo. Y sin embargo, al perderla, sentí un vacío, tan peculiar como el hueco que ahora ocupaba el espacio de mis ojos. Bueno, murmuré con amargura. Parece que el plan de cambiar de cuerpo ya no es solo una meta, aparté la mirada hacia la máscara. En su interior seguían mis ojos, blandos, carmesíes, aún humedecidos, como si fueran restos recién arrancados. No lo pensé demasiado. Saqué un saco de repuestos que siempre cargaba conmigo y los guardé dentro. No era nostalgia. Ni tampoco el absurdo impulso de coleccionarlos, o la idea de que podría recuperarlos, era simple pragmatismo.
Eran parte de un olímpico, y las partes de un ser de esa estirpe tenían un valor especial. Unos ojos como estos podían ser tanto un recurso invaluable como un peligro si quedaban tirados al azar. Después de todo, incluso los testículos de Cronos fueron capaces de crear algo como Afrodita. Ahora que lo pienso, ¿seguirá funcionando Ojos de Dragón aunque no tenga ojos? Murmuré mientras veía el saco. Un minuto después. Un grito miserable desgarró el aire de la isla mientras yo cubría los huecos vacíos de mi rostro. ¿Cómo mierda puede doler más que cuando tenía ojos? Me revolqué por el suelo, arañando la arena como un animal herido, hasta que por fin tras casi media hora de agonía logré respirar a duras penas. El dolor era tan atroz que hasta pensarlo me provocaba un eco ardiente en la cabeza. Recordatorio. La habilidad Ojos de Dragón está en conflicto con la secuencia del negador. Para usarla, por favor suba la secuencia del artesano. ¿Y por qué mierda no dijiste esto antes? Grité casi echando sangre del enojo. No preguntó. Vete a la mierda, masculló con rabia, deseando que el sistema tuviera cuerpo para poder estrangularlo con mis propias manos. El dolor había sido como tener dos hierros al rojo vivo perforando mis cuencas vacías. Respiré hondo. Por cierto, ya que hablamos de artesano, hay algo que quiero hacer, comenté mientras intentaba recuperar la cordura. Ajusté la máscara en mi rostro con firmeza nuevamente y giré hacia los barriles que había preparado, listo para hacer un experimento, dejando de lado temporalmente el asunto de mis ojos o el sistema, pues eran problemas para después. Bueno, 3 barriles, 3 bombas, murmuré. Tú te llamarás Creeper, tú, King Bomb, y tú, Megumin Twink. Las bombas han sido nombradas con éxito. Creeper, arma rango 3, equipo mejorable. Uso limitado, creación en masa tipo crecimiento. Habilidad especial, silencio repentino. Una vez encendido, la gente o seres ignorarán su presencia, hasta que explote en la cara. King Bomb, arma rango 3, equipo mejorable. Uso limitado, creación en masa tipo crecimiento. Habilidad especial, explosión inevitable. Una vez encendida, ningún método normal puede impedir su detonación. Megumin, arma rango 3, equipo mejorable. Uso limitado, creación en masa tipo crecimiento. Habilidad especial, explosión. La potencia de la detonación se triplica. Advertencia. El alcance puede incluir aliados y causar gran daño colateral. Parece que el resultado del experimento trajo resultados inesperados, murmuré mientras miraba las nuevas bombas cambiadas. Bueno, cambiadas entre comillas. Lo único diferente era el color. Creeper era verde, King Bomb negro, y Megumin roja con franjas negras. Básicamente, los colores de sus respectivos personajes. Algo nuevo, sí, pero lo realmente interesante estaba en la descripción. Uso limitado, creación en masa tipo crecimiento. Sistema, ¿qué significa exactamente eso de uso limitado, creación en masa tipo crecimiento? Pregunté, aunque ya tenía una idea. Será más efectivo mostrarlo. Con esas palabras, el libro del artesano se desplegó frente a mí, revelando 3 nuevas páginas. En ellas estaban las fórmulas para fabricar las bombas, y lo sorprendente era que no requerían ingredientes demasiado raros. El detalle era que, además de lo normal, pedían espiritualidad y un elemento relacionado con sus personajes. Ejemplos. King Bomb una corona en su interior. Megumin un sombrero y un bastón. Creeper, bueno, suficiente pólvora para arrasar un barrio entero y una cabeza de cerdo. Me quedé mirando el texto, en silencio, con la máscara fija en su sitio. Esto no tiene el más mínimo sentido, es un producto nacido de la habilidad de un Beyonder e impulsado por espiritualidad, no tiene por qué tenerlo. Perfecto, bombas mágicas que funcionan gracias al cosplay. ¿Qué sigue? ¿Una versión premium con pase de temporada? Tal vez la mejora de estas bombas lo haga. Sinceramente no quería saber eso, solté un suspiro cansado. Ya estaba. Había pensado demasiado en demasiadas cosas. Había pasado por demasiado. Y aún quedaba un monstruo que espantar. No quería seguir dándole vueltas. De hecho, lo que quiero es dormir. El día había sido insoportablemente pesado. Masacré un número ridículo de peces en la mañana, prediqué sobre la gravedad en la tarde, perdí mis ojos, fabriqué bombas cosplay, y todavía tenía que enfrentarme a un monstruo marino en la noche. Simplemente ya no podía más. Necesitaba dormir. Dormir unas cuantas horas, aunque fuera sabiendo que lo peor del día aún estaba por llegar, y no quería encararlo con la cabeza hecha polvo.
Me pregunto cómo le estará yendo a Diógenes, ese fue mi último pensamiento antes de ir a buscar a Eris y Germán, y luego tirarme a dormir, aunque supiera que al despertar solo tendría más problemas por delante. 37. Contaminación. Tengo insomnio, dije al borde de un puto colapso nervioso. Nada de exageración. Estaba a punto de levantarme y empezar a maldecir a cualquier entidad relacionada con el sueño. Y no era para menos, porque justo en el momento en que más necesitaba dormir, no podía. No sabía si era por el estrés, los nervios o simplemente porque la vida me estaba jodiendo, pero me era imposible conciliar el sueño. Odio esto, pensé antes de levantarme y volver a acostarme. No duró mucho. Minutos, segundos, tal vez una hora. Lo único que sé es que cuando por fin empezaba a darme sueño, justo en el borde de caer dormido, escuché pasos acercándose. Alguien entraba donde yo estaba. Déjame adivinar, ya es la hora, ¿verdad? Dije mirando el techo desde mi cama de plumas. Parece que ya estás despierto. Eso me ahorra la molestia de hacerlo yo, contestó la voz que acababa de entrar. Era Germán, quien parecía en mucho mejor estado que por la mañana. En contraste, yo, Crow, juraría que, si aún tuviera ojos, seguramente lucirían rojos y cargados de ojeras. Sí, y de hecho no dormí nada, admití cansado, mientras me sentaba y sostenía mi cabeza, todavía mareada. Es normal. Los nervios a veces no facilitan el sueño. No importa cuánto lo necesites, si tu mente está en alerta, tu cuerpo no podrá descansar, comentó Germán. No lo menciones, dije agotado. Solo hagamos esto como quieras. Por cierto, Diógenes trajo unos ayudantes, qué bueno. Parece que sí consiguió refuerzos, contesté antes de salir de la cama y dirigirme a la puerta. Al cruzarla, llegamos a la casa de baños donde Eris nos esperaba. Tras reunirnos, los tres nos encaminamos hacia la plaza de Corinto. Durante el trayecto vimos cómo la gente apilaba leña en el centro de la ciudad, mientras otros arreglaban cosas. Claramente se preparaban para la fiesta. Algo sinceramente lamentable según la situación. Pero no podías culparlos. Eran ajenos a lo que iba a pasar. Los únicos que sabían algo eran tres desconocidos recién llegados como mendigos, y un vagabundo al que todos despreciaban. Intentar advertirles solo lograría que nos rieran en la cara y nos mandaran al demonio. Incluso si nos creyeran, ¿qué pruebas tenemos de que las cosas eran tan malas como parecían? La niebla, por ejemplo, no era explícitamente hostil. Podría ser paranoia, o un fenómeno inofensivo. El monstruo marino tampoco estaba confirmado. Quizás ni siquiera aparecería. La única razón por la que me tomaba todo esto en serio era por dos motivos. Primero, porque conocía lo suficiente de Diógenes como para confiar un poco en él. Segundo, porque Poseidón era un hijo de puta. Ese tipo no estaría contento si no hacía alguna mierda. Incluso si un extraño me dijera que planeaba destruir una ciudad solo porque se le antojaba, me lo creería. Era lo equivalente a que alguien te dijera que Zeus se acostó con tu vecina. En esa situación, aunque no tuviera pruebas, tampoco tendría dudas. Sí, pero solo consiguió a dos, admitió Germán con un gesto indefenso. Y eso que pedimos ayuda a varias personas por petición de Eris. Ante la mención, la silenciosa Eris apenas tembló levemente, algo que Crow no pasó por alto. El resultado fue que todos te mandaron a la mierda mientras preferían enfocarse en el festival de Afrodita, añadí con fastidio. No solo eso. Las sacerdotisas también nos despreciaron y desmintieron, asegurando que nada malo podría ocurrir durante una celebración a su diosa, completó Germán. Qué novedad, añadí sin ánimos. Incluso se interesaron en Eris. Intentaron convencerla de convertirse en una de sus aprendices. En pocas palabras, le ofrecieron tutorías para ser una puta, dije con enojo. Sí, pero sabes que no aceptó, concluyó Germán con calma. Nunca me uniría a ellas, dijo Eris al fin, rompiendo su silencio. Y lo sé, respondí mientras seguíamos caminando. Sobra decir que no hubo necesidad de más palabras. Tanto Germán como yo entendíamos lo jodido que había sido para Eris. No solo por el estigma que cargaba desde siempre por su cabello, sino porque ella, al igual que nosotros, conocía lo que ese templo representaba. Un hogar de mujeres volcadas al hedonismo, que disfrutaban de su posición mientras los hijos nacidos de sus sagrados deberes eran abandonados a su suerte en las calles. O quién sabe. Tal vez el culto a Afrodita no fuera otra cosa que una gran red de prostitución disfrazada de religión. No pienses tanto en estas cosas, tenemos mejores cosas que hacer, le dije a Eris, dándole un leve golpe en la cabeza. Sí, respondió ella, intentando animarse. Por cierto, Germán, ¿ya movieron las bombas al lugar?
Pregunté, cambiando el tema. Sí, pero ocupamos ayuda externa. Estos soldados nos ayudaron a cargarlas junto a la catapulta, contestó con cierta impotencia. Vaya, estos sujetos deben tener un buen sueldo, comenté mientras cruzábamos la última calle antes del muelle. Sí, un sueldo dado por la pequeña Eris, objetó Germán con media sonrisa. Bueno, yo les di unas monedas que recogí de las que hay tiradas en la playa, admitió Eris, algo avergonzada. Originalmente las había guardado para dármelas a mí por si necesitaba cambio. En pocas palabras, subcontrataste, dije divertido al ver a Eris ponerse nerviosa. ¿Qué es subcontratar? Preguntaron los dos al mismo tiempo. Olvídenlo. Luego les digo, respondí cansado, considerando seriamente la idea de darles clases de vocabulario en el futuro. En ese ambiente más ligero, el grupo llegó al puerto. Sobre la playa reforzada se alzaba una catapulta, firme como un guardián de hierro frente al mar. Bajo su sombra yacían dos hombres tirados como perros muertos, mientras Diógenes, indiferente, mordía con gusto una manzana y contemplaba el horizonte donde el sol empezaba a descender. Parece que llegamos a tiempo, comenté al acercarme, observando a los dos hombres caídos. Difícilmente podían llamarse refuerzos en ese estado. Sí, acaban de desmayarse, respondió Diógenes antes de darle otro mordisco a la manzana. Y justo cuando tenía hambre tras decir esto, sacó un saco de dinero y lo arrojó sobre los cuerpos inertes. ¿Les robaste mientras dormían? Preguntó Germán con incredulidad. Solo les quité una moneda para unas manzanas. Considéralo mi pago por conseguirles trabajo, contestó Diógenes con desfachatez. Yo solo les pagué 4 monedas, murmuró Eris a su lado. Y yo solo cobré una. Me agrada tu pensamiento capitalista. Lo apruebo, comentó Crow, levantando el pulgar. Veo que me entiendes, maestro. Diógenes sonrió descaradamente. Germán y Eris intercambiaron una mirada desde la distancia. Aquella complicidad entre el raro sujeto y su maestro los incomodaba, más aún al sentirse reducidos a meros personajes de fondo. Algo en esa unión resultaba inquietante, casi antinatural. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Preguntó Eris, intentando entrar en la conversación. Lo único que podemos hacer es esperar, respondí, sentándome en una barandilla con la vista fija en el mar. ¿Y solo eso? Insistió Germán, caminando de un lado a otro junto a Crow. Sí. Nuestros enemigos no llegaron, y ni siquiera sabemos si lo harán. Nuestra única opción es esperar, entonces yo me dormiré, replicó Diógenes, acomodándose bajo la sombra de la catapulta para echarse una siesta. Yo los vigilaré, dijo Eris, apuntando a los guardias con la mirada. Temía que volvieran a ser despojados. Adelante, solo mantente atenta. Y así, el tiempo se deslizó en un silencio denso. Tal como anticipé, a medida que la noche descendía, la niebla comenzó a aproximarse desde la lejanía. No era una bruma común. Parecía avanzar como un ser vivo, con un movimiento lento, deliberado, casi doloroso. Ya viene, murmuré, preparando la orden de encender las catapultas. Sin embargo, a medio gesto me quedé paralizado, igual que los demás. Nuestros ojos estaban fijos en el mar. La niebla siguió avanzando como una ola lenta, cubriéndolo todo. Se desbordaba como un mar blanco que inundaba la playa, borrando contornos, devorando formas, dejando a los presentes en un mundo reducido a siluetas y respiraciones entrecortadas. No era espesa al punto de cegar, pues aún permitía observar a unos pocos pasos, pero sí impedía mirar más allá. Era como si el horizonte hubiera sido arrancado del mundo. Parecía una niebla común, pero Crow, apenas dio un paso dentro de ella, sintió un malestar punzante. Era como si un nervio desconocido en lo profundo de su cuerpo hubiera sido tocado, vibrando con un dolor agudo y extraño. Esto no me gusta nada, murmuré, cerrando con fuerza la mano contra la bruma que se escurría entre mis dedos. Yo la veo como una niebla normal, respondió Germán mientras giraba la cabeza a su alrededor. Opino lo mismo, añadió Eris con calma forzada. ¿Acaso no es solo niebla? Dijo Diógenes, bostezando como si todo aquello fuera un espectáculo rutinario. El contraste de sus respuestas con mis sentimientos me perturbó aún más. Aquella sensación dentro de mí se intensificó, como una alarma que solo yo parecía oír. El nervio invisible vibraba con insistencia, y con cada respiración la incomodidad crecía, como si algo en la bruma me reconociera. Entonces sucedió. De la superficie del mar se alzó una ola solitaria, enorme, que rompió el silencio. Su fuerza arrastró la niebla, agitándose en espirales que parecían danzar con intencionalidad. Entre aquella cortina movediza se delineó una silueta gigantesca. Ya está aquí, preparen. Me detuve a media orden.
Algo en el monstruo me obligó a callar. Mis ojos, más agudos que los de los demás, distinguieron antes que ellos lo que era esa cosa realmente. Un cuerpo colosal emergía de las aguas gélidas y viscosas. Era deforme, antinatural, un monstruo marino que parecía haber nacido de la propia putrefacción del océano. Su sola presencia oprimía el pecho, pero lo que transmitía no era solo terror. También emanaba una atmósfera extraña, como si fuera un error en el mismo mundo. Su piel, oscura e hinchada, estaba cubierta de cicatrices rojizas. Cada marca era una huella de manos, cientos, miles de ellas, como si innumerables dedos hubieran intentado desgarrar, sostener o arrancar su carne. Un mosaico de desesperación marcado en su cuerpo. Mi primera suposición fue que alguien había intentado matarlo desde el exterior. Pero aquella idea murió al instante. Porque, cuando la criatura abrió la boca, la verdad se reveló. Dentro de su garganta y bajo su piel traslúcida, cientos de figuras humanas se retorcían. Se movían como gusanos, reptando, empujándose unas a otras. Algunas estiraban los brazos flacos que se clavaban en la carne desde dentro, deformando la superficie del monstruo. Otras trepaban unas sobre otras, hundiéndose o emergiendo en una danza agónica. La visión era atroz. El monstruo no estaba simplemente herido. Estaba habitado. Corrompido. Parasitado. Esto, susurré antes de extender los brazos y aferrar a Germán, Eris y Diógenes de golpe. Plop. El aire se quebró como un espejo y, en un abrir y cerrar de ojos, sus figuras desaparecieron. Plop. Un latido después, los cuatro cayeron pesadamente sobre la tierra áspera de una isla volcánica. El suelo estaba tibio, casi ardiente, y el aire cargado con un olor metálico que raspaba las gargantas. El impacto los dejó aturdidos. Por unos segundos, ninguno pudo entender qué había ocurrido. Germán fue el primero en incorporarse, con los ojos desorbitados. ¿Qué demonios acaba de pasar?, murmuró, la voz temblorosa. Eris se llevó una mano al pecho, intentando ordenar la avalancha de pensamientos. No hubo aviso, ni preparación, Crow, ¿por qué nos trajiste de repente? Diógenes, en cambio, permaneció sentado, con la expresión descompuesta y los labios curvados en una mueca nerviosa. No bromeó, no sonrió. Solo miraba alrededor como si buscara confirmar que aquello no era una ilusión. Ninguno sabía qué había pasado con el monstruo marino, cómo era o qué fue lo que pasó. Menos aún comprendía por qué Crow, normalmente contenido, los había arrancado de ese lugar con tanta violencia, sin una sola advertencia. Un silencio denso se extendió entre ellos, hasta que fue roto por el sonido de jadeos en busca de aire. Era mi respiración. Sonaba irregular, forzada, como si cada inhalación me desgarrara. Los hombros me temblaban y un sudor frío corría por mi frente. Había caído de rodillas, clavando las manos en la roca caliente, incapaz de sostener mi propio cuerpo. Mi mente zumbaba, sacudida por un eco persistente. Lo que había visto me aterraba. No era el aspecto grotesco del monstruo, más feo que la peor pesadilla de un loco febril, lo que me había desarmado. Lo que realmente heló mi sangre fue un sentimiento de familiaridad. La niebla. Ese ser. Ese arrastre de carne y susurros. No era la primera vez que lo percibía, aunque recién ahora podía ponerle nombre. Una comprensión tardía, como un recuerdo enterrado que emerge de golpe. Al entenderlo, un escalofrío glacial me invadió y me obligó a actuar sin pensar. No para salvarme a mí mismo, sino a Eris, Diógenes y Germán. En aquella cosa sentí lo mismo que cuando escuchaba los susurros durante el ascenso. Lo mismo que había experimentado al forjar las armas de crecimiento. Lo mismo, débil pero inconfundible, que había rozado el día en que perdí los ojos. La coincidencia era imposible. Y, sin embargo, ahí estaba. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que esto pasó?, murmuraba, la voz temblorosa, fría y alarmada a la vez. En esa criatura no solo había horror, había familiaridad. Una resonancia perversa. Una contaminación que buscaba parecerse a mí, como si esa cosa hubiera seguido el mismo camino que el mío. Sistema, ¿qué mierda pasó ahí?, susurré, sin importarme si los demás alcanzaban a oírlo. Porque esa cosa tenía una contaminación del Señor de los Misterios. 38. Todo es tu culpa. Nerviosismo, pánico, miedo, todo eso era apenas una milésima parte de lo que sentía en ese momento. Y el que sabía las respuestas permanecía callado frente a mí. El sistema no tiene nada que ver con esto, al menos no con este incidente. Cuando recibí la respuesta casi escupí llamas de ira. ¿Que no tenía nada que ver? Entonces, ¿de dónde mierda había salido esa cosa? No me mientas.
Sabes bien lo que es, y sabes también que nadie más debería estar expuesto a ello, regañé, elevando la voz sin importarme que mis compañeros notaran mi anomalía. No era para menos. Aunque solo fue un instante, vi suficiente como para aterrarme y hacerme sudar frío. Y en estos precisos momentos esa maldita cosa estaba suelta en Corinto. Si fuera un monstruo normal no estaría tan alterado. Pero no lo era. Esa criatura estaba impregnada de la contaminación originada en los Beyonders. Y esa contaminación era peor que cualquier maldición existente para la gente común. Se repite, el sistema no tiene la culpa. El mundo está evolucionando, y el sistema no tiene control sobre esto. Las palabras no me calmaron. Al contrario, solo empeoraron la premonición que me corroía el estómago. Explícate, ordené con voz ronca. Para decirlo en términos fáciles de entender, el mundo, a pesar de sus avances, apenas está en las etapas de moldeado y descubrimiento. Cada nueva cosa provoca una evolución, en mayor o menor medida. Cosas triviales, como crear un sistema de horas, o complejas, como la gravedad o el destino, hacen que el mundo cambie, pues está siendo perfeccionado a partir de los habitantes. Lo mismo pasó con los titanes y los primogénitos. Cambiaron el mundo porque el caos los hizo para completarlo. En circunstancias normales no sería tan grave y todo seguiría un ritmo. Pero si se introducen conceptos de diferentes mundos, sistemas de poder o fenómenos ajenos, este mundo aprenderá y se moldeará a ellos, ya que aún está en su etapa temprana, y los clonará a partir de una muestra. Déjame adivinar. Yo soy la muestra, dije con amargura. Correcto. Usted, como primer Beyonder, es el más propenso a ello. Pero al mismo tiempo no. Caos ha llegado a cierto acuerdo y no actuará sobre usted a menos que sea consensuado o reclame lo que pidió. Entonces el reclamo. Negativo. El caos aún guarda eso. Pero que no actúe sobre usted no significa que no lo hará sobre lo que dejó atrás. ¿Lo que dejé atrás? Repetí, y mi mano tembló mientras inconscientemente palpaba la bolsa colgada de mi cintura. Dentro yacían ojos que ya no me pertenecían. Al recordarlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Había esquivado una bala. Si los hubiera tirado al mar, si los hubiera abandonado en algún rincón lejano, quién sabe qué habría nacido de ellos. Espera, ¿cómo que partes de mí? Cuando decían que perdí algo lo único que recordaba eran mis ojos. Nada más. Ni sangre, ni cabello, ni uñas. Tetis me mantenía sano, entero, y además era más resistente que un tanque. No había forma de haber dejado restos. ¿Está seguro de eso? Bastó esa simple pregunta para que el corazón se me apretara. El aire se volvió pesado. Y mi mente empezó a recorrer, como un rayo, cada momento de mi vida actual. Vergonzosos, aburridos o alegres, uno por uno. Busqué sin parar, tratando de recordar si en algún instante había perdido una parte de mí, por minúscula que fuera. Nada. Eso pensé, hasta que un recuerdo olvidado emergió como un cuchillo. El rostro de Hera. Sus ojos repulsivos. La caída infinita. El miedo de morir. Y, al final, un golpe brutal que dejó este cuerpo eternamente marcado. Cuando esa perra me arrojó desde el Olimpo, dije con voz seca, sombría. Respuesta correcta. Pero no tiene sentido. Esto fue hace años. La sangre, por más rara que sea, no podría durar tanto en el mar, dije inquieto, intentando expresar mis dudas. La sangre divina ciertamente es especial y tarda mucho en diluirse y desaparecer incluso en el mar, pero eventualmente será absorbida por las aguas. Sin embargo, la carne es distinta. La carne divina puede perdurar indefinidamente. Carne, murmuré, incómodo. Decir que no perdí carne sería estúpido. Mi pierna quedó permanentemente dañada y el resto de mi cuerpo parecía un amasijo maltrecho. Sin duda había perdido tejido en esa caída. Lo que realmente me inquietaba era no saber cuánto. ¿Unos trozos? ¿Docenas? ¿Cientos? No sabía cuánta carne faltaba, y eso me aterraba. Crear objetos sellados con partes mías sería horrible. Monstruos contaminados ya eran espantosos, pero que se formarán nuevas secuencias a partir de mi material, eso helaba el corazón. Conocía mejor que nadie lo que un Beyonder peligroso podía provocar. La bruja, el demonio, el suplicante de secretos eran ejemplos. No sabía si esas criaturas podrían subir secuencias con aquello o si necesitaban algo mío, pero, tal como iban las cosas, estábamos jodidos. Y no solo yo. Quién sabe cuántas personas más se verían involucradas. Germán, Eris, susurré apretando los dientes. Sí, respondieron al unísono, tensos por mi actitud. Utilicen la puerta de Esparta y vayan con el rey.
Que corte todo contacto con Corinto hasta nuevo aviso, ordené mientras palpaba la bolsa que colgaba de mi cintura. ¿Y tú qué harás? Preguntó German, sorprendido de que Crowe no los siguiera. A ver si puedo rescatar a algunos espartanos, contesté sin dudar. Podemos ir contigo, ofreció Eris, convencida de que sería mejor acompañar a Crowe que dejarlo ir solo. No, respondí de inmediato. Los planes cambiaron. Ahora solo intentaré salvar a los espartanos. Si encuentro posibilidad de hacer algo más lo haré, pero esta vez iré solo, ya que así podré escapar si la situación se descontrola. Entonces somos peso muerto, comentó Diógenes. Sus palabras dejaron a todos en silencio. Antes de que pudieran replicar, decidí ser sincero. Me temo que sí. Pues si las cosas son tan malas como imagino, el simple hecho de estar ahí los matará. Me di la vuelta y avancé hacia la puerta sin mirar atrás luego de decir esto. Crowe, Eris intentó detener a Crowe. Pero German la sostuvo por el hombro y negó con la cabeza mientras las uñas de su mano libre se clavaron en las palmas de sus manos. No estaba enojado con Crowe, sino consigo mismo, por ser tan inútil en ese momento. Tan inútil que solo pudo ver la espalda apresurada de Crowe perderse frente a él. Debo darme prisa. Tal vez aún pueda sacar a algunos de ahí, pensé con malestar. Con pensamientos sombríos y un humor de plomo llegué a la puerta de la isla. La abrí y me aseguré de que, una vez al cruzar, esta no llevará a Corinto. No podía permitir, ni por accidente, que alguien más entrara. El mundo se quebró, y al recuperar la vista me encontré en la oficina del jefe de la casa de baños. Todo parecía normal, pero un silencio pesado lo envolvía, y una niebla espesa cubría el lugar. Esto se extiende demasiado rápido, pensé con cautela. El silencio ensordecedor era extraño, más aún considerando que esta noche debía celebrarse un festival. Salí de la oficina. El pasillo ya no era el mismo que antes. Agua se extendía por el suelo, y la neblina lo envolvía todo. Clip. Clip. Mis pasos resonaban en la quietud, mientras la sensación de que algo me acechaba crecía a cada instante. Sin embargo, recorrí sala tras sala sin hallar nada. Ni monstruos, ni humanos, ni siquiera un rastro de presencia. El vacío era absoluto, como si fuera el único ser en aquel lugar. Relájate, Crowe. Es una casa de baños por la noche. Es normal que esté vacía, murmuré, aún sabiendo que era una mentira. Una mentira imposible de sostener cuando abrí la puerta principal y lo que me recibió fue un barrio griego envuelto en una niebla blanca. Lo suficiente para borrar los detalles a unos metros, pero no tanto como para ocultar lo esencial. La calle estaba desierta. Una calle que esa noche debería haber estado abarrotada se mostraba ahora solitaria y sin vida. Parece que incluso mis peores suposiciones eran demasiado optimistas, murmuré mientras avanzaba por las calles desiertas frente a la casa de baños. Esperaba gritos, incendios, huellas de pánico, cualquier cosa habría sido infinitamente mejor que esto. Un lugar reclamado y ahora envuelto en niebla, sin un solo superviviente a la vista. La cosa que había provocado esto era más peligrosa de lo que imaginaba. Sin exagerar, parecía estar en las etapas finales de la secuencia intermedia o, peor aún, ya en la secuencia alta. Si eso fuera cierto, con mi nivel actual no podría hacer nada. Por favor, manténganse vivos, susurré a la bruma, pensando en los espartanos y en cualquiera que aún pudiera seguir con vida. Cada paso hacía más patente mi ruego. Las calles estaban vacías, salpicadas de trastos y restos. Hasta el sonido de los animales había desaparecido. Plop. Plop. El eco de mis pisadas retumbaban en la nada y alimentaban mi culpa. Pues en buena parte, este desastre era en cierta medida culpa mía. Mi carne había sido la semilla de esa cosa. Yo la había traído hasta aquí. Mierda, maldije, frustrado. Mis pasos, que al principio fueron lentos, se transformaron sin darme cuenta en una carrera hacia el centro de Corinto, como si con prisa pudiera encontrar a alguien y, con ello, calmar la culpa. La suerte no estuvo de mi lado. Al llegar al centro solo hallé la fogata encendida. Ningún cuerpo, ninguna voz. Las llamas trazaban remolinos en la niebla y las sombras proyectadas se alargaban grotescamente hasta unirse a la mía. Me quedé paralizado, aturdido. En todo el trayecto solo había encontrado niebla y restos. Copas volcadas, comida aún tibia, muñecos abandonados. Y junto al fuego, algo pequeño llamó mi atención. Me incliné y lo recogí con las manos temblorosas. Una muñeca de trapo tosca, con las coletas chamuscadas. La sostuve y, al apretarla, una tristeza profunda y una desesperación fría me comprimieron el pecho. Me sentí infinitamente culpable. Asqueado de mí mismo. Tiene que haber algo.
Tengo que hacer algo, me susurré, negándome a aceptar todo lo que me rodeaba, aunque todo estuviera justo frente a mí. Hip. En medio de mi miseria, un leve chasquido de chispas me obligó a alzar la mirada. Un pedazo de leña ardiente se desprendió de la fogata y, al caer, dibujó en el suelo la silueta inconfundible de una flecha en llamas, apuntando hacia una dirección precisa. Me quedé inmóvil, observando la pila de llamas aún viva. Sin pensarlo, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Tenue, amarga, pero auténtica. Era como si, en medio del desastre, algo aún me ofreciera esperanza. Gracias, murmuré al fuego. Apreté con fuerza la muñeca contra mi pecho y, sin mirar atrás, emprendí la carrera siguiendo la dirección marcada. El trayecto fue lento, tortuoso, pero nunca desvió un solo paso, temeroso de perder la señal. Aunque la niebla cubriera todo, confié ciegamente en aquel rastro de destino. Minutos enteros se consumieron así, en un único pensamiento: seguir adelante. Fue entonces cuando, tras atravesar las calles desiertas, llegué a la parte más lujosa de Corinto. Antaño, allí se alzaban majestuosas casas y jardines de los ricos. Ahora, no eran más que cáscaras huecas, carcasas devoradas por la bruma. Y entre esas ruinas un detalle me confirmó que avanzaba por el camino correcto: agua de mar. El suelo estaba anegado, con grandes rastros salinos que se extendían como venas oscuras en la piedra. Pero mientras más avanzaba, más lentos se volvían mis pasos. No era cansancio. Al contrario, era el presentimiento cada vez más intenso de que algo estaba profundamente mal. Ese instinto que tantas veces me había salvado me lo confirmaba. Por fortuna o desgracia, no tardé en descubrir la causa. Tras doblar una esquina, la niebla se abrió lo suficiente para mostrarme un espectáculo que me heló la sangre. Cientos, no, miles de personas. La visión no me trajo alivio, sino un golpe brutal de desesperanza, como si la esperanza recién encendida hubiera sido aplastada sin piedad. Frente a mí, una multitud colgaba suspendida en el aire. Flotaban con rostros congelados en una grotesca parodia de felicidad. Sonrisas amplias, pálidas, casi infantiles, deformadas por el azul de la asfixia. Sus manos se agitaban de forma errática, crispadas en movimientos convulsos, como si sus cuerpos aún se resistieran a morir en una eternidad de espasmos. No estaban simplemente en las calles. Aquella procesión macabra se extendía por balcones, ventanales y fachadas enteras, sujetada por estacas que atravesaban las alturas. Era un desfile de muerte colgante, interminable, que se extendía como si fuera una especie de alfombra roja macabra para darme la bienvenida. 39. La duquesa, hinchada, una gran pasarela de cuerpos retorciéndose, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y aunque no había nadie muerto, aparentemente, no podría decir que fuera reconfortante. ¿Qué secuencia podría hacer esto en tan poco tiempo? Esa era mi mayor inquietud. Aunque sabía del Señor de los Misterios, no podía distinguir las secuencias solo por algunos de sus poderes. No era un experto en todos sus caminos. Con esto en mente me acerqué hacia uno de los hombres colgados, pero a medio paso me detuve. Cuando estuve lo suficientemente cerca, sus movimientos se volvieron menos erráticos, y su sonrisa comenzó a desvanecerse. Parecía que estaba intentando resistir algo, o mejor dicho, recuperar un atisbo de conciencia. Esto es curioso, comenté antes de alejarme nuevamente. Una vez lejos, el hombre volvió a ser el mismo de antes. Se retorcía como un loco, sufría espasmos y su sonrisa regresaba a la exageración habitual. Parece que mi secuencia es más útil de lo que pensaba, reflexioné al comprender lo que sucedía. Mi secuencia era refutador, y con ella tenía resistencia a estas cosas sobrenaturales. De hecho, se podría decir que era la némesis de todas las secuencias. Sin embargo, no era ni de lejos la más fuerte. Era equivalente a una clase con la defensa más especializada. Eso, junto a mi resistencia natural, me convertía en el tanque definitivo. Es un consuelo no ser tan inútil como pensaba, pensé, mientras me alejaba del hombre y de cualquier otro colgado, o al menos mantenía una distancia segura. No sabía qué pasaría si me acercaba más, pero era mejor no experimentar hasta tener más información. Con esa mentalidad avancé por las calles llenas de colgados y descubrí algo inquietante. Entre las innumerables personas suspendidas, había ciertos individuos especiales. Estos no estaban colgados del cuello, sino boca abajo, atados de los pies, mientras yacían dormidos. Sus rostros lucían calmados, felices y, en cierta forma, alegres, como si soñaran algo placentero. La anomalía me llamó la atención y, en parte, me tranquilizó, pues casi todos los colgados al revés eran niños y bebés.
Al menos ellos siguen vivos, me dije intentando consolarme, aunque ya sentía un nudo en el estómago. No era reconfortante ver a un niño suspendido boca abajo, pero era infinitamente mejor que verlo ahorcado con una soga o esa sustancia negra en el cuello. Solo esperaba que estuvieran tan bien como aparentaban sus expresiones. ¿Qué secuencia sería? Me pregunté, obligándome a apartar mis pensamientos de los colgados. Sinceramente, no recordaba una secuencia con esas habilidades. No pertenecía al tonto, ya que las personas no parecían marionetas. Tampoco al suplicante de secretos, ni al camino de la pesadilla, el aprendiz, la bruja o el cazador. Mi mente repasaba las secuencias conocidas, cada una con sus respectivas habilidades, características y límites. Sin embargo, ninguna coincidía con lo que veía. Niebla, cadáveres, colgados, parásitos, nada de aquello parecía familiar. En el mejor de los casos, era una secuencia desconocida. En el peor, había aparecido una nueva. Sistema, ¿cuáles son las posibilidades de que se creara una nueva secuencia? 40, 100, eso no es nada alentador, murmuré mientras un sudor frío me recorría la espalda por las altas probabilidades. Que existieran secuencias ya era terrible, pero que aparecieran nuevas resultaba horroroso. No solo porque implicaba la posibilidad de más Beyonders enloquecidos, sino porque muchas de mis ideas sobre las secuencias perderían validez. Clip. Clip. Mis pisadas solo aumentaban mi inquietud, y con ellas mis ganas de salir de allí. Sin embargo, por más que buscaba en las zonas exteriores, no encontraba a los espartanos. Esto me dejaba con pocas opciones y, a la vez, me obligaba a seguir adentrándome. Una estupidez, considerando que no sabía a qué me enfrentaba y que mis únicas armas eran una pistola con un solo tiro. Esto no puede seguir así, me dije al ver el gran grupo de colgados, cada vez más abundantes en una dirección. Hacia el centro de Corinto, justo el lugar al que debía ir sí o sí. Supongo que tengo que buscar al menos lo básico para la defensa, me dije antes de mirar las casas de los ricos. Plop. Con una parada abrí la puerta y, sin dudarlo, entré para robar lo que pudiera servirme. Casi no había nada útil en ese momento. Lo más valioso que encontré fue una espada, pero la dejé. Era demasiado larga para mi cuerpo. Eso era más problema que ventaja, porque aunque tuviera fuerza para empuñarla, no era fácil blandir algo que literalmente me superaba en tamaño. Como no había muchas opciones, fui al único lugar donde sabía que habría cosas prácticas: la cocina. No había artículos demasiado útiles, pero sí dos elementos que podía aprovechar: cuchillos y, para mi suerte, oro negro. Brea. Uno de los pocos materiales inflamables que conocía de la época. Aunque no ardía como el alcohol o la gasolina, servía. Guardé los cuchillos en el cinturón del pantalón, 5 en total. Si perdía uno, tendría 4 repuestos. Con la brea y un par de telas improvisé unas pequeñas bombas incendiarias. No era sencillo y requirió algo de pólvora. Até la tela en 2 secciones, puse brea en una y pólvora en la otra, las envolví juntas con fuerza y obtuve un petardo relleno de brea caliente. Repetí el proceso 7 veces. 7 cargas incendiarias caseras destinadas a esparcir la brea encendida. Era una bomba incendiaria, pero casera. No estaba seguro de que funcionara, aunque era mejor llevar algo a ir desarmado. Esto debería bastar para darme algo de tiempo o escapar de forma más segura, dije mientras guardaba todo en su sitio. Listo y equipado, me preparé para irme. Al caminar vi, en una esquina, una hoz vieja encima de la chimenea. Estaba descuidada y sin buen filo, pero la tomé sin dudar. La razón era simple. Podía usarla. El mango no era muy largo y se adapta a mi estatura. A diferencia de los cuchillos, me daba un poco más de alcance en combate. Bien, espero que todo salga bien, murmuré al abrir la puerta. Apenas lo hice, volví a encontrarme con las innumerables personas colgadas. Sin embargo, esta vez un escalofrío me recorrió la espalda y casi me obligó a retroceder. Todos, absolutamente todos, habían girado sus cabezas hacia mí. Me miraban con los ojos abiertos y sonrisas que casi les desgarraban el rostro. El mensaje era claro. Sabían que estaba allí. Y aún así, no me atacaban. Aunque la piel de gallina me erizaba los brazos y deseaba huir, tuve que apretar los dientes. Seguí caminando entre ellos, con los nervios al límite. Cada sonido, cada movimiento, me mantenía alerta. Lo peor era cuando alguno de esos cuerpos torcía el cuello para mirarme fijo. Era obvio que él sabía de mí, pero no atacaba. Eso me ponía más nervioso. La pasividad del enemigo era peor que un golpe directo. Significaba que estaba esperando algo. Algo que, con toda seguridad, tenía que ver conmigo.
El enemigo me conocía, pero yo no sabía nada de él. No conocía su rostro, ni sus intenciones, ni sus motivos. Esa sensación empeoró al llegar al centro de Corinto. Allí, donde antes se levantaba un templo magnífico, ahora colgaban cientos de personas. Y aquellas tenían el peor destino por mucho. Vestían túnicas finas, trajes elegantes, ropas de marineros. Todos sin excepción eran gente de rango, influyente. Y, sin embargo, habían terminado con un destino aún más aberrante. Cientos de criaturas se arrastraban por sus cuerpos, fetos hinchados, pálidos, azulados. Se deslizaban por la piel de los miserables como gusanos deformes. A veces, ante mis ojos, se introducían bajo la carne y la abultaban. Eran, sin duda, parásitos. Pero esos parásitos, de algún modo, parecían contentos. Tenían la inocencia de un bebé. Eso solo hacía la escena más grotesca. Quise apartar la mirada y marcharme apenas llegué aquí. Pero entonces noté, en la entrada del templo, una lanza clavada y varios escudos yacían tirados. Los reconocí al instante. Eran espartanos. Eran los escudos de las personas que vine a rescatar. Ver pistas de ellos no me alegró. Me desesperó. Solo indicaba una cosa. Los espartanos estaban ahí, en las profundidades del antaño templo, el cual ahora había sido convertido en una escena sacada de las peores pesadillas que cualquiera pudiera imaginar. Espero que estén mejor que estos sujetos, rogué por lo bajo antes de avanzar hacia el templo. Los parásitos parecieron notarlo. Apenas me acerqué, empezaron a despegarse lentamente y se dirigieron hacia mí. Un organismo hinchado y con signos de muerte por ahogamiento no puede estar vivo ni moverse. El cerebro ya no envía impulsos nerviosos y la descomposición daña los músculos, declaré, forzando la lógica sobre lo que veía. Un chillido miserable y asqueroso salió de las bocas de los fetos inflados. Se retorcieron como si volvieran a ahogarse, pero poco a poco fueron perdiendo la convulsión y quedaron flácidos en el suelo. No solo los que se dirigieron hacia mí, incluso los que se aferraban a los colgados fueron soltándose, hasta desplomarse como despojos secos. Parece que aún es efectivo. Tal vez 1 o 2 niveles por encima, murmuré al ver a los parásitos desplomarse. La prueba me costó algo de espiritualidad, aunque se recargó casi al instante. Me dio, sin embargo, una pieza clave de información. Mi habilidad de negador tenía ventaja contra estas criaturas en grupo, y quien las controlaba no estaba en un nivel abrumadoramente superior. A lo mucho, 1 o 2 niveles por encima. Peligroso, sí, pero no en las secuencias superiores. Eso me alivió. Mientras no me superaran de un solo golpe, podía aguantar o incluso desgastar a la otra parte. Confiaba en ello gracias a 3 factores. Primero, la secuencia del negador, que hasta ahora ha sido la némesis de muchos eventos anormales. Segundo, mi cuerpo, más duro que un maldito tanque reforzado. Tercero, mi espiritualidad casi ilimitada, que me permite usar mis habilidades sin demasiada restricción. Al menos no estoy tan indefenso como esperaba, murmuré mientras ingresaba al templo, justo cuando de él salieron varios fetos más. Gruñeron en mi dirección, pero pronto se desviaron hacia los colgados para seguir con lo suyo. Y parece que quien sea que manda esto está consciente de cada uno de mis actos, añadí en voz baja mientras cruzaba el umbral. El interior del templo era justo lo que imaginaba. Paredes coloridas, columnas griegas, suelo pulido y cientos de pinturas celebrando el orgullo de Poseidón. Si pudiera resumirlo en una sola palabra, sería pomposo. No era hermoso. Tantos colores y tanta decoración me parecían un insulto a los ojos, como si alguien hubiera decidido vaciar un arco iris dentro. Incluso con la tenue luz de la luna y unas pocas llamas se distinguía todo con claridad. Si fuera de día, la sola vista me daría diabetes. Pero, a pesar de lo cargado del lugar, había algo que destacaba como un pulgar adolorido. Todas las representaciones del dios estaban destruidas. Las estatuas carecían de cabeza o extremidades. Los retratos estaban surcados de arañazos. Y los símbolos que representaban a Poseidón habían sido reducidos a fragmentos. Parece que quien está dentro realmente le guarda un odio profundo a Poseidón, murmuré mientras me inclinaba para recoger una cabeza de mármol, aún con obvias marcas de uñas. La observé un instante, como tomando nota de aquel detalle, antes de tirarla a un lado sin darle más importancia mientras me dirigía hacia la parte más profunda del templo. La sala de oraciones. Plop. Con un sonido seco empujé las puertas entreabiertas de la sala de oración y las abrí por completo. Lo que vi dentro era una escena brutalmente contradictoria con el exterior. El interior estaba impecable. Igual de pomposo, pero ahora desnudo de estatuas o pinturas.
En su lugar, había una larga mesa servida con manjares intactos. Y, en la parte más profunda yacía una cama que estaba siendo usada en una escena obscena. Todos los espartanos estaban entregados con furia a una mujer de formas voluptuosas, y le daban por todas partes de manera desesperada como si fueran un grupo de bestias en celo. El cuadro era tan sugerente que por un instante casi me engañó, hasta que un dolor de cabeza brutal me taladró el cráneo. Junto al dolor, una información se incrustó en mi mente. Secuencia 5. La duquesa hinchada. Un escalofrío me recorrió la espalda y el sudor frío comenzó a brotarme. Todo empeoró cuando los espartanos se detuvieron, como si hubieran recibido una señal. La mujer giró la cabeza hacia mí y me miró con unos ojos tan encantadores que me dejaron aturdido. Esa mirada me atravesó con la fuerza de un veneno dulce, hasta que una advertencia más fuerte apareció en mi subconsciente, junto a una visión fugaz que desgarró la ilusión. La voluptuosa mujer de cabellos negros parpadeó, y en su lugar vi lo que realmente era. No una diosa seductora. No una cortesana encantadora. Lo que embestía con tanto fervor los espartanos era un cuerpo hinchado, azul y cubierto de llagas. El cadáver grotesco de una mujer ahogada, deformada por la putrefacción y hinchada hasta el extremo por el agua que aún salía de su cuerpo como si fuera una esponja mojada. 40. Nunca hubo otra opción, por fin llegaste. La voz era encantadora, sedosa, con el magnetismo de una mujer madura. Cada sílaba llevaba un tinte de hechizo. Pero era inútil. Ya había visto su verdadera forma. Y los innumerables colgados hablaban por ella mejor que cualquier palabra. Su naturaleza era podrida. Era irónico. Horrible por dentro y por fuera. Si sabes esto, entonces también sabes por qué vine, dije entrando en el templo sin bajar la guardia ni un segundo. Sí, viniste por estos cariños, respondió la mujer, acariciando con dulzura la cara de un espartano antes de añadir algo de fuerza. Crack. Bam. El sonido de una mandíbula quebrándose se mezcló con un estallido ensordecedor. La sangre brotó del golpe, pero no era de espartano con la cara torcida, sino de la muñeca de la mujer. Un agujero abierto chorreaba en su piel pálida. No estoy para tonterías, dije con firmeza mientras recargaba la pistola con pólvora y otro balín. El gesto fue rápido, automático, apenas un par de segundos bastaron para recargar gracias a mi familiaridad con el arma. ¿Realmente no te afectó?, murmuró la duquesa al ver cómo la había atacado sin dudar. Luego giró hacia mí con una sonrisa grotesca que se estiraba hasta sus orejas. Ni siquiera lo dudaste a la hora de lastimarme, contrario a lo que esperaba, no mostró enfado por la herida. Estaba feliz. Tan feliz que la sonrisa le rompió las mejillas. La piel desgarrada empezó a sangrar a borbotones. ¿Acaso esperabas algo más?, pregunté en tono gélido, archivando la información en mi mente. Habilidades. Encanto. Manipulación de cuerpos ahogados. 2 posibles habilidades confirmadas para la secuencia de la duquesa hinchada. Solo falta verificar más características. Sí, pero sería decepcionante si fuera como esperaba, contestó la duquesa mientras su mano comenzaba a recomponerse, como si su carne fuese plastilina. Una recuperación de ese calibre no debería ser tan simple. Sin ayuda externa y sin seguir los procesos de hemostasia, inflamación, proliferación y maduración, una herida de esa magnitud no podría sanar, declaré. Mi afirmación la confundió. Por un instante dejó de sonreír. Y en ese mismo instante, su herida dejó de sanar. La curación ya no era perfecta. Ahora se cerraba con torpeza, como si algo interfiriera en el proceso. Incluso las grietas abiertas en sus mejillas tardaban más en cicatrizar. Realmente eres bastante rígido, comentó con una mueca que intentaba ser sonrisa. Sí. Y tú, bastante indulgente. La tensión volvió a estallar entre ambos. La duquesa sonreía, pero sus ojos estaban muertos como los de un pez. Crow permanecía en silencio, irradiando un aura lúgubre propia de un depredador, acentuada por la oscuridad y la máscara de cuervo que ocultaba su rostro, dejando solo 2 cuencas negras que parecían devorarlo todo. ¿Indulgente?, se burló la duquesa con veneno en la voz. Un olímpico hablando de, ¡bam! El disparo retumbó en el templo. La bala pasó a centímetros de su mejilla, arrancándole apenas un mechón de cabello. La duquesa se quedó a media frase, sorprendida, mientras observaba a Crow con genuina confusión ante su reacción violenta. No vuelvas a llamarme así, dije con frialdad mientras recargaba la pistola de manera casi mecánica. Puedes llamarme maldito, hipócrita, deforme o cualquier insulto que te plazca, pero nunca olímpico. Mis dientes rechinaban con tanta fuerza que sentí que podían romperse. La rabia me atravesaba como un hierro candente.
No era solo por cómo trataba a los espartanos y a la gente, era porque había tocado mi punto más sensible. Frustración, arrepentimiento, culpa y enojo estaban a flor de piel. «Eres igual de irrazonable que ellos», comentó la duquesa con burla. «De todas las personas, alguien como tú tiene el menor derecho de hablarme de eso», respondí, con veneno en el tono. El enojo crecía entre nosotros, pero nadie iniciaba la pelea formal. Crow no confiaba en poder vencerla. La duquesa, por su parte, sentía rechazo hacia las habilidades que había mostrado. De hecho, eso era exactamente lo que Crow había planeado. El uso de la refutación que redujo su habilidad de curación no fue un acto de cólera hecho solo por el calor del momento, sino una amenaza velada. Una amenaza que la duquesa había tomado muy en serio. Algo que esperaba Crow, pues la debilidad era una desventaja que no podía mostrarse, sobre todo estando en territorio hostil y bajo circunstancias tan apremiantes. Crow lo entendía perfectamente. La otra parte controlaba algo que le importaba profundamente, la vida de los espartanos que lo acompañaban y de las personas colgadas afuera, y por esto más que nunca no podría perder el impulso, tampoco debía dejar espacio para que la otra parte tenga ventaja. «Derecho, ¿y eso cuándo importó?», replicó la duquesa, mientras su mirada dejaba de ser encantadora y su sonrisa se transformaba en una expresión completamente inexpresiva. Pensar que algo está mal porque viola el derecho de otros es estúpido. Si puedes hacerlo, todos deberían hacer lo que desean en ese caso, te dejaré las cosas simples. ¿Qué hay que hacer para que te vayas de aquí y dejes este lugar, o al menos me devuelvas a estos hombres inocentes a quienes has tratado como muñecos desechables?, dije con seriedad, sintiendo un profundo asco hacia ella. «Buena pregunta, pequeño héroe», respondió la duquesa mientras se acercaba, mirándome con intensidad. «Mi deseo es simple. Quiero matar a Poseidón, destruir cada uno de sus templos, masacrar a todos sus adoradores y maldecir a cada humano que alguna vez alabó su nombre, hombre o mujer. Clic. Clic». Mientras se acercaba, cientos, miles de bebés azules hinchados comenzaron a surgir de las paredes y del suelo. ¿Y solo por eso le hiciste esto a Corinto? ¿Solo por eso colgaste a todas esas personas inocentes? ¿Solo por eso atacaste a un grupo de soldados que pasaban por aquí?, dije, consciente de que con ella no había más espacio para discutir. Son creyentes de dioses hipócritas. ¿Qué importa si les hago esto? Al fin y al cabo, terminarán igual en sus manos. Yo solo les ahorro el camino y les doy una muerte más significativa, replicó la duquesa con burla. ¿Acaso me reprocharás por eso? ¿Acaso dices que no has hecho cosas similares? Las personas son más que herramientas. Yo les doy el mérito de servir a la caída, en lugar de dejarlos caer. Prefiero ahorrarme todo lo que quiero decirte en estos momentos, ya que dudo que sirva de mucho. Así que, antes de arrancarnos la cabeza como dos perros callejeros, ¿te importaría responderme una última pregunta? Adelante, pequeño héroe. Concederé tu último deseo. ¿Fuiste tú quien me siguió hasta aquí, o fue una coincidencia?, pregunté, soltando la pregunta que más me atormentaba. Buena pregunta. La verdad es que ambas cosas. Originalmente solo quería seguir a alguien para dejar de vagar tanto por ese maldito charco salado, pero cuando te acercaste sentí que tenías algo que yo quería. Por eso te seguí, dejando de lado incluso la idea de seguirte a la civilización con tal de atraparte. Lamentablemente, no podía alcanzarte por más que lo intentara. Fue frustrante. Y empeoró cuando caíste en mi habilidad. Con todo mi esfuerzo, lo único que te di fue un mal sueño, se quejó la duquesa con profunda indignación. Veo. Así que al final sí fue mi culpa, susurré mientras ella se quejaba. Esas últimas palabras fueron el último clavo en el ataúd de mi esperanza. La posibilidad de marcharme sin más se desvaneció. El hecho de que esa mujer esté aquí era mi culpa. Lo peor de todo es que, Deate llevan. Antes de que la duquesa terminara de parlotear, un disparo, más rápido que los anteriores, resonó desde un ángulo completamente oculto, detrás de la espalda de Crow. Al mismo tiempo, una flor carmesí brotó del lado izquierdo de la duquesa. Ella, instintivamente, había girado la cabeza ante la amenaza, y la sangre manó como una flor horrenda. Pues en cuestión de milisegundos, gracias a solo su instinto, evitó un disparo que le hubiera volado media cabeza, o al menos dañado el cerebro lo suficiente para que yo la acabara. Fallé, murmuré antes de dar un salto atrás. ¡Bam! Justo a tiempo. Una gran masa de carne rompió el techo y atravesó el lugar por donde había entrado. El impacto produjo una onda brutal. La fuerza residual lanzó a Crow fuera del templo, haciéndole dar varias vueltas antes de detenerse. Maldito ingrato.
Gritó la duquesa desde dentro. Parece que también la hice enojar, murmuré mientras miraba lo que había tratado de golpearme. No hacía falta imaginar mucho para saber lo que era. El que había destrozado el templo era el monstruo marino. Ahora se veía peor que nunca. Los parásitos humanos lo habían corroído. Grandes huecos en su piel dejaban ver cuerpos dentro, que se agitaban como peces o gusanos. Pequeño maldito sin honor. Volvió a bramar la duquesa, saliendo del templo con la cabeza aún a medias destrozada. ¿Tú no eres un héroe ni tienes orgullo de guerrero? ¿Orgullo de guerrero? ¿Qué es eso? ¿Acaso se come? Grité intentando enojarla mientras recargaba a la carrera y huía entre los colgados hacia los suburbios. Quería alejarme. Si peleaba ahí, heriría a gente inocente. Lastimosamente fui demasiado optimista. Mientras corría, cientos de colgados se movían hacia mí. Sus cuerpos, arrastrados por las cuerdas, avanzaban como marionetas en masa. Puta. Maldije. ¡Bam! En el mismo instante de mi exabrupto, una mano gigantesca se alzó y empezó a avanzar destrozando todo a su alrededor. La criatura iba directo hacia mí sin importarle el daño colateral. Edificios, colgados, todo quedaba en su estela. Reputa. Las cuerdas no pueden moverse así a menos que sean sólidas o tengan un soporte, grité mientras echaba a correr como un loco. Gracias a esa declaración, en un radio de 1 kilómetro los colgados que venían tras mí cayeron inmóviles al suelo, dándome espacio para correr. Crack. Crack. No hubo tiempo para salvarlos. El monstruo pisoteaba indiscriminadamente a cualquiera que se interpusiera. Un monstruo marino no puede salir del agua. Sin la presión del mar su inmenso cuerpo colapsaría bajo su propio peso. Volví a gritar cuando la cosa estuvo a punto de agarrarme y exprimirme como un limón. Gagagagag. Como si estuviera atado por grilletes o sumergido en brea, la velocidad del monstruo cayó de golpe. No se había quedado inmóvil ni se había colapsado, pero esa bajada repentina me vino de perlas. Pude acelerar y alejarme. Mi maniobra pareció enfurecer a la duquesa. Los colgados y la bestia bramaron más fuerte al correr tras mí. Mis refutaciones les afectan los movimientos, ralentizándolos, y eso me daba ventaja momentánea. El retraso no duró mucho. Tras 1 minuto, el monstruo recuperó su ritmo. Su velocidad, antes contenida, volvió desenfrenada. Ya no ignoraba nada. Aplastaba aliados, edificios y cualquier cosa en su camino mientras avanzaba hacia mí. Debería haber traído una bomba, me lamenté, anticipando que esto hubiera sido más fácil si primero hubiera ido al muelle a recoger las 3 bombas que había fabricado. Bam. 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 Mis pensamientos se deshilachaban entre puños colosales que caían donde yo habría estado. Cada impacto abría cráteres y me lanzaba con ondas expansivas. Aún así, podía seguir gracias a la capa de plumas que me ayudaban a mantener el equilibrio. Podía esquivar, pero no ileso. Los golpes desgarraban mi ropa y me recordaban que, si me alcanzaban de lleno, no saldría bien parado. Con la duquesa detrás, desconocida en sus alcances, no había lugar para arriesgarse. ¡Bam! Ya no podía quedarme pasivo. Al esquivar por poco un golpe que destrozó parte de mi ropa, pensé, tengo que usarlas, al menos para causar daño básico o distraer. Saqué una de las bolsas de la cintura. Sujeté la pistola y preparé algo improvisado. Mientras esquivaba otro impacto, tomé la pistola y la acerqué a una parte externa de la bolsa cubierta de pólvora y brea. Clic. Con el pedernal de la pistola encendí la primera carga lentamente. Bueno, es hora de probar la puntería, dije en voz baja. Lancé la bomba en arco y recargué la pistola justo a tiempo para que la bolsa incendiaria estuviera frente al monstruo marino. Clic. Bam. Con otro chasquido del pedernal de mi pistola, un segundo disparo resonó y, segundos después, una pequeña explosión retumbó. En el blanco, murmuré, satisfecho. Al impactar, la bolsa de tela encendida soltó la pólvora en el interior, liberando la pólvora interior para que reaccionara con la llama. Esto causó que explotara esparciendo la brea ya encendida por la explosión, algo sin duda ineficiente pero que se solucionaba provisionalmente con un disparo. Apenas tuve tiempo de pensarlo cuando las llamas comenzaron a propagarse con rapidez. Parte de la brea había caído sobre el techo de una casa cercana y, en menos de 1 minuto, ardía con tal fuerza que el fuego se extendía a las construcciones vecinas. Pronto, las llamas parecían moverse con vida propia. En el breve instante en que yo me regocijaba y el monstruo rugía por el fuego y la explosión que le había reventado y manchado con brea caliente, la niebla fue reemplazada por un resplandor infernal. Las casas y sus alrededores se convirtieron en un incendio fuera de control.
Observé el fuego avanzar con violencia y, de forma inconsciente, miré las otras bolsas que llevaba en la cintura. Una idea incómoda me atravesó la mente. Tal vez, sin querer, las había convertido en algo más que simples bombas caseras. Funcionó demasiado bien.